Ese es un punto en donde nos damos cuenta que no estamos siendo influencia. Digo, ¿cuántos cristianos no se montarán a hacer su comparsa? Si no discipulamos la nación sigue discipulándonos. Ahora pasemos a Aruba. En Aruba eh, encontramos altares por montones que la gente edifica. ¿Sí? Altares, montañitas de piedras. ¿Sí? ¿Quién ha estado en Aruba? Entonces tú allá, viste las montañitas que una piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra, ahí en la playa. Pero no son 5 altares, son miles, miles de altares. Tengo por ahí las grabaciones, pero bueno, después los mostraré. Son miles de altares que levantan. Y las personas, en lugar de mandar la monedita al pozo de los deseos, levantan un altar y piden un deseo. Íbamos en una caravana ahí de esas de safari, ¿sí? Y decía el que iba dirigiendo, el conductor llega y decía que los pescadores, para no perderse, los nativos, para no perderse, levantaban ese tipo de piedras para cuando regresaran supieran a dónde tenían que llegar. Digo, qué risa, indígenas arhuacos, porque allá estaban los arhuacos, los mismos de la Sierra Nevada. Expertos pescadores se van a refundir, van a poner una rayita de piedras. Sí, para poder llegar ahí, esos son pagamentos, son símbolos paganos. Y la gente ignorantemente lo va copiando y levantan esos signos y cuidado alguien llega a tumbar un altar de esos. Y es alrededor de toda la isla. Ve, si no discipulamos la nación, los espíritus inmundos que gobiernan la nación, disipulan a la nación. Y eso le corresponde a la iglesia. Cada día vemos que la sociedad es la que está influenciando a la iglesia global. Eh, Eso nos tiene que sacudir. Si no disipulo la nación me va a disipular a mis hijos y yo no quiero eso. Yo no quiero que sea normal ver a un par de hombres dándose besos. Yo no quiero eso. Yo no quiero que otro alcalde suba y allá tenemos la revocatoria y los animo para el alcalde actual. Allá atrás si quieres firmarla lo puedes hacer. Pero el alcalde anterior, el este que quería hacer de Bogotá la capital gay del mundo, decía, señor Garzón, señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no ponemos nosotros un alcalde con principios y valores y un consejo con principios y valores? Si no gobernamos en la montaña, ¿sí? Del gobierno, si no somos realmente los que estamos dando las ideas, los diseños para que haya más justicia social, como quiera verse, ¿sí? La nación nos sigue discipulando a nosotros. Y eso no está bien. Yo no quiero ver a mis hijos en esas. Me da susto pasar por Canal Capital. ¿Mm? ¿Qué cosa? Homosexuales. Los ve uno, ella los detecta uno fácil. Antes no veíamos eso. El Señor ama al homosexual, pero no ama lo que hace. Ah, Dios mío. Chapinero fue la que quedó de la zona, sí, gay. Hay una iglesia cristiana gay en Chapinero. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Antes eso no se podía ver. Ver a alguien, yo recuerdo que en mi época, ver a una mujer en vestido de baño, sí, era como lo máximo de destapado. Y ahora, ¿cómo nos hemos venido degenerando? Si no discipulamos a la nación nos disipula y disipula a nuestros hijos. Como papás que somos de 3 mujercitas, vayamos a comprar unos pantalones que no sean descaderados. Sí, no hay, es muy difícil encontrarlos. Digo, Señor, ¿en qué estamos? Entonces, ¿por qué no la moda tiene que estar, la moda inspirada en lo que Dios dice? Debe ser la que debe estar gobernando. Muy bien, continuemos. La Iglesia Cristiana es la única organización en la tierra que existe, y ¿sabes para qué existe la Iglesia Cristiana? Para el beneficio de los que no son sus miembros. ¿Sí escuchas eso?
la iglesia cristiana es la única organización en la tierra que existe, ¿sí? Para el beneficio de los que no son sus miembros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Nos toca estar mirando hacia afuera y no mirándonos acá adentro. Nosotros debemos ser la bendición para los de afuera. Tú eres la bendición para la universidad donde estás estudiando, eres la bendición, sí, para la empresa que te contrató, es todo lo contrario. Qué bueno que el Señor te bendijo con el trabajo, qué bueno que el Señor está bendiciendo esa empresa contigo allá. ¿Por qué? Porque vas a llevar diseños, porque al ser obediente el Señor te da revelación. ¿Me hago entender? Eso es una iglesia de reino. Si miramos en Hechos 15, cuando querían circuncidar a los gentiles, Pedro llega y dice, no, no los Pedro. Pedro ya diciendo, no los circuncide porque los querían judaizar. Dice, ya no hay necesidad de eso. ¿Qué está pasando ahí? Se está cambiando la cultura. Si nosotros no hacemos el trabajo de reino, si nosotros no creemos lo que somos, la cultura que estamos viviendo no la vamos a cambiar. Y la cultura de reino es la que debe ser establecida, sí, en ti, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, sí, en el barrio donde vives, en el sector donde vives, sí, en la ciudad, en la nación donde el Señor nos ha permitido vivir. La cultura del reino es la que debe ser establecida. La cultura del reino no se establece allá arriba, se establece acá abajo. Amén. La iglesia cristiana es la única organización en la tierra que existe para el beneficio de los que no son sus miembros. Somos la esperanza para el mundo. No hay otra. No hay otra esperanza. Somos la bendición para ellos. Si no lo entendemos así, seguimos dependiendo de a ver quién me palanquea para poder conseguir un trabajo. Y eso no está bien. Debemos ser anhelables. Que el presidente, y no me voy a cansar de repetirlo, que el presidente busque entre la iglesia cristiana el futuro ministro de educación, que el alcalde busque el futuro secretario de educación, no busque entre los masones, entre los homosexuales, a ver cómo hacen todo el enredo. No tenemos nosotros la categoría, ¿sí me hago entender? No tenemos nosotros el conocimiento, no tenemos nosotros la primacía en las diferentes esferas de la sociedad para ser realmente anhelables por el mundo. Pregúntenle a José, a Daniel, ¿se acuerdan? Ellos transformaron las cosas, los buscaron, qué interesante, tráigame los jóvenes, sí, dijo el rey, tráigame a los jóvenes, tráiganlos acá. No se contaminaron, antes pues lo que hicieron ellos fue dar y transformaron. Pregúntenle a José. Amén. Muy bien. Para el beneficio de quienes, de los que no son sus miembros. Es la única institución sobre la tierra que se goza, sí, es sirviéndole a los que no son sus miembros. Y así debe ser. La iglesia es solo la iglesia cuando existe para los otros. Amén. Entonces, no nos ensimismemos acá, tenemos que estar mirando hacia afuera. Cómo capacitarnos de la mejor manera. Cómo ser lo mejor en lo que estoy haciendo, cómo ser lo mejor, cómo actualizarme. Si no me actualizo, me quedo atrás. Y ahorita el mundo, miren, leí hace como 15 años un informe en el que, hace 15 años, imagínense eso, ¿sí? Un informe en el que se decía que los adelantos, sí, que hay en tecnología en un solo día en la Tierra, un solo hombre leyéndolos gastaría 5 años sin dormir. El adelanto de un solo día. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no nos actualizamos, nos quedamos atrás. Dile al que está a tu lado, si no cambio, me cambian. Claro. Si no cambio, me cambian. Si no cambio, me cambian. La iglesia es solo la iglesia cuando existe para los otros. Y estamos hablando de que nosotros somos una cultura,
sí, que debe influenciar la cultura de afuera. Nosotros somos los que debemos aculturizar a los de afuera, y no los de afuera culturizándonos a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En el último siglo, la Gran Comisión se dedicó a traer gente acá adentro, ¿sí? Para prepararlos para la montaña de la religión, y no para prepararlos para ser pastores allá afuera, evangelistas, profetas y maestros. Eso es lo que hace el Kingdom Leadership, el instituto. Prepararnos para poder ser esa cultura que transforma, no ser esa cultura transformada. Amén. No me voy a cansar de repetir esto. La influencia del reino. Mira lo que dice Mateo 13, versículo 33. La influencia del reino, la influencia nuestra, es la comparación que hace el Señor. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. ¿Qué hizo esa mujer? Tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina. ¿Y qué pasó? Hasta que todo quedó leudado. Entonces, nuestra manera de ser, los resultados que tenemos, los diseños nuevos que desarrollamos, la manera como hablamos, la manera como enfrentamos las dificultades, la manera como arreglamos los problemas entre nosotros mismos allá afuera, deben anhelar copiarse de eso. Y muchas veces buscamos a los de afuera para que arreglen nuestros problemas acá adentro, y eso no es correcto. Y el Señor lo dice, ¿cómo así que entre ustedes dos hay un problema, tienen que ir a buscar un juez allá afuera para arreglarlo? Debemos arreglarlo acá adentro, debemos dictar esas normas nosotros. ¿Sí se dan cuenta cómo estamos influenciados por el mundo? Cuando la cultura nuestra es la que debe estar leudando, sí, toda la gente que está allá afuera. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Hasta que todo quedó leudado. No puedo ser agente secreto en la oficina. No lo puedo hacer. Que mis hechos allá afuera hablen más duro que mis palabras. Que coloquemos el sello al final diciendo es que yo amo al Señor y Él es el que me ha dado todos esos diseños. Así es como deben ser las cosas con los resultados tuyos. El objetivo de la Gran Comisión, ¿cuál es? El establecer el reino de Dios. ¿Cómo? Haciendo discípulos. ¿Cuál es el objetivo de la Gran Comisión? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y la estrategia cuál es? Haciendo discípulos. ¿Y cómo se mide? Se mide si hemos transformado la cultura de una nación. No hay de otra. ¿Y cuál es la cultura de Colombia? Si hablamos de la montaña de la religión, idolátrica. Y eso no está bien, eso no está bien. Ayer veía, era una novela anoche. Ah, sí, la del cantante de vallenatos. ¿Sí? En que estaban, él no es casado con la novia, ¿cierto? Él no es casado, después la novia, no es casado, pero estaban en la cama. Y después estaban echando bendiciones. Esa es la cultura que hay aquí en nuestra nación. Digo, ve, qué interesante lo que están enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando nosotros debemos ser los que influenciamos allá. ¿Saben qué? En Aruba, el 75% de los matrimonios se separan. Imagínense eso tan terrible. Y le pregunté a Alicia, ¿y este año cómo va la cifra? Van en el 80%. ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible eso! ¿Ustedes saben qué hizo ella? Hicieron una fundación, crearon una fundación, ¿sí? Que se llama La Familia Primero. La Familia Primero, creó la fundación. La Familia Primero, para poder atacar, ¿sí? Todo lo que está desbaratando los matrimonios allá. Digo, qué interesante, qué bueno eso. Bendito sea mi Señor. Pero que esa cultura no se meta dentro de la iglesia. Esa característica de esa cultura que hay allá. Sino más bien de aquí para allá sea la influencia.
en nosotros está comenzando a aumentar, en la iglesia cristiana está comenzando a aumentar la tasa de separaciones. Digo, Dios, no puede ser, tenemos que aprender, sí, a arreglar nuestros problemas como debe ser, sí, a ser tolerantes en la montaña de la familia. Todo eso tiene que ser establecido. Sí, no podemos ir a votar por alguien que diga Obama, perdón, se me salió. Obama y cuántos más, sí, están de acuerdo con los matrimonios gay y con la adopción de niños, siendo que la institución de la familia, sí, se la inventó fue Dios, eso no la inventó el hombre. Entonces es hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Entonces no podemos votar por alguien que esté hablando de esa manera en contra de la familia. La montaña de la familia entre las esferas de la sociedad, sí, es la más importante. Podemos tener muchísimo éxito en la montaña de la religión, pero si la familia se cae, se le cayó todo al pastor, al apóstol, al profeta, al que sea. El objetivo de la Gran Comisión es establecer el reino de Dios en cada uno de nosotros primeramente y después en mi familia, mis generaciones y yo. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. No sé si ustedes, sí, pero lo que sí es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amén. ¿Y cómo lo servimos? Pues estableciéndole allá. Cuando estuve por allá en Israel, no sé si les compartí eso, estuve en un moshá, en un parque arqueológico, en un asentamiento que hay allá de los israelitas que están regresando allá a su patria, y me metí debajo de una carpa, que mire una carpa en las que vivían antes, ¿eh? Y me metí bajo una carpa, esa es espectacular, esa carpa. Yo pensé que las carpas que hacía Pablo eran unos cambuches, ¿sí? Un palito acá y un pedazo de cuero de camello viejo ahí puesto encima para meterse uno debajo y los pies le queda uno por fuera. No, unas carpas, mire, más grande que esto, la carpa que yo vi. Alta, no alcanzaba una tan alto como eso. Entonces la estructura que tenía era espectacular. Ese Pablo estaba metido en la industria de las carpas. Montaña de los negocios, para poder empezar una iglesia. Montaña de los negocios, para poder comenzar, porque estaba empezando la iglesia neotestamentaria a fluir. Montaña de los negocios, él hacía carpas, ¿se acuerdan? Para no ser gravoso, pero ¿qué negocio? ¿Qué negocio? El objetivo de la Gran Comisión es establecer el reino de Dios. Sí, allá afuera. Aquí nos preparamos para ir allá y ser primeros allá afuera. Amén. Sigamos. ¿La Gran Comisión es lo que estamos haciendo? ¿O es la Gran Omisión? ¡Wow! ¿La Gran Comisión o la Gran Omisión? Claro que sí, tenemos que predicar el Evangelio. Sí, pero prediquémoslo. Sí, si nos tocó pastorear, si nos tocó ser profetas allá afuera, sí, hagámoslo. Sí, a la manera como cada una de las montañas el Señor lo permite. Pablo se ganó a la parejita de socios, ¿cierto? Haciendo esas carpas allá. Me imagino la calidad de carpas, lo que él habrá enseñado para hacerlas. Y consiguiendo los socios. ¡Qué bueno! Entonces empecemos a ser discípulos allá afuera, ¿cierto? Estableciendo el reino de Dios allá afuera, cambiando esa cultura que hay afuera por nuestra cultura. Amén. Si no cambiamos la cultura, ¿sí? Seguimos igual. Y tal como está la iglesia, está la nación. Escúchame, tal como está la iglesia, está la nación. ¿En qué me baso? Me baso en Mateo 13, versículo 24. Voy a leerlo en esta versión. Y dice, palabra de Dios para todos, se llama la versión. Jesús le puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña.
Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto a la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Tal como está la iglesia, está la nación. ¿A qué me refiero con eso? No hay mucha diferencia entre la iglesia cristiana, ¿sí? Entre la cultura de la iglesia, ¿sí? Y la cultura que está allá afuera. No hay mucha diferencia. Yo les dije un día que hicieran la siguiente cosa, ¿no? Cojan un concierto cristiano y quiten el volumen y traigan a alguien, sí, que alguien que no sea cristiano y pregúntenle de quién es ese concierto. No se nota la diferencia. No se nota la diferencia. El trigo, cuando da fruto, es señal para ser diferenciado de la cizaña. Es lo que está diciendo ahí la parábola. ¿A quién representa el trigo? A la iglesia. Entonces, mientras que el trigo no esté maduro, ¿sí? Está igual a la cizaña. Entonces, conforme está la iglesia, está el mundo. ¿Cómo está la iglesia? Dividida. ¿Cómo está el mundo? Dividido. La política, sí, allá afuera, divididos completamente. Son, ¿cómo se dicen? Lentejos que se pasan de un partido a otro. No sé ¿cómo se llama eso, Dieguito? ¿El trasteo de qué? Yo no sé cómo se llama eso. Eso, el transfugismo. Digo, y en la iglesia pasa lo mismo. No hay visión, se pasan de un lado para otro, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Entonces, conforme está la iglesia, está el mundo. Y si la iglesia no da fruto, ¿sí? Si la iglesia no da fruto, pues está igualito que la cizaña. ¿Y qué dice el Señor? Esperen a que llegue la cosecha. Y se supone que la cosecha está lista. Se supone eso. Debemos ir con la gran comisión a ganar al mundo, no que el mundo nos gane. Ganarlo de la manera que Dios dice, no de la manera como el mundo dice. Yo no puedo hacer una prédica, sí, para gusto de algunos y para disgusto de otros. Hemos dicho, no puedo hacer una prédica, me toca hacer las prédicas tal como está en la escritura, sin pensar si voy a molestar a alguien o no lo voy a molestar. Es la escritura la que se está exponiendo. ¿Sí me hago entender? No puedo hacer una prédica a la medida. Y si digo esto, ¿qué tal que se vaya esta personita? Pues, ¿qué hago yo? Lo dice la escritura. No puedo ser amañado como la política. No puedo ser amañado como la mala política. Amén. No puedo ser amañado. Tal como está la iglesia, está la nación. El trigo, cuando da fruto, es la señal para diferenciarlo de la cizaña. Mientras tanto, se ven iguales. Es que he estado recordando tantas cosas. Bien, recuerdan que hay una organización. El ministro del Interior, no el que está actual, sino hace como de 3 años atrás, pidió que con quién él podía hablar con los cristianos, cuando necesitaban convocar a alguien con quien él debería hablar, quién lo representa. Porque entonces se creó una asociación que se llama, una confederación que se llama Confederación de Iglesias, una confederación de iglesias. Ahí está, ahí caben todos. ¿Sí? Ahí caben los musulmanes, los de la mezquita esa que hicieron allí. Ahí caben los musulmanes, ahí caben los ortodoxos, ahí caben los judíos, caben los cristianos, caben los evangélicos, caben los protestantes y caben los testigos de Jehová. Dijo, ¿cómo oficializaron la división nuestra? Cuando se supone que cristianos, protestantes, evangélicos, bautistas y presbiterianos somos los mismos. De allá están uno de cada grupo. Y me decía una niña que iba a esa reunión, que es cristiana, y decía, me da vergüenza, pastor. ¿Y de qué? Me dice, los evangélicos, el representante de los evangélicos peleando porque nos mandaron a hacer más baños en un salón como este.
Mientras que los musulmanes estaban llevando un proyecto de ley, los católicos estaban llevando un proyecto de ley con abogados, con todo, asesorándoles y ahí diciendo que nos estaban persiguiendo religiosamente porque nos hacían construir 2 baños más. Qué pena, qué pena. Conforme está la iglesia, está el mundo. Repite conmigo. Lo que he creído, lo reflejo en mi cultura. ¿A qué voy con eso? Si nosotros realmente creemos lo que el Señor dice que somos, pues entonces tiene que haber un cambio de cultura en mi vida, en tu vida. Cuando yo reconocí a Cristo como el Señor de mi vida, dejé de tomar. Yo tomaba cada 8 días. Cambió la cultura mía los fines de semana. ¿Mm? Cuando, cuando yo recibí al Señor como Señor de mi vida, eh, empecé a dejar de mentir cuando me gustaba decir mentiras. Cambió la cultura en mi vida. Empecé a... yo solamente asistía a un templo, ¿sí? Cuando había un matrimonio, se moría alguien, o había un bautizo, si era que me nombraban de padrino. De resto yo no iba. Y ahora no me sacan de acá. Cambió la cultura en mi vida. Entonces, si yo creo en lo que Dios dice que soy, la cultura en mi vida tiene que cambiar. Si la iglesia cree, si la iglesia cree en lo que Dios dice que somos, la cultura allá afuera tiene que cambiar. Cuando empezamos a hablar del tema apostólico y profético, aquí en nuestra congregación, la cultura cambió. La cultura aquí en nuestra congregación cambió. ¿O no? El tema profético hace 11 años era muy vedado acá. No se patrocinaba, de vez en cuando salía alguna cosa por ahí, pero no era algo que realmente estuviese establecido. Hablar de lo apostólico, no teníamos ni idea. Dianita y yo fuimos a buscar a ver quién nos podía compartir de qué era lo apostólico porque no lo entendíamos. Teníamos era susto del tema apostólico. Pero cuando el Señor nos da la revelación, la cultura de nuestra congregación empieza a cambiar. Nosotros no viajábamos como ahora viajamos. Cambió la cultura en nuestra congregación. Antes tenían al pastor siempre, ahora lo tienen casi siempre. Casi siempre. Mis hijas, la cultura de nuestra casa cambió. Tal como yo fui criado, sí, mis hijas no han sido criadas. Fui criado en una cultura muy diferente a como mis hijas han sido levantadas. Ellas tienen una cultura cristocéntrica, una cultura bibliocéntrica. Costumbres que hay en la Biblia las tenemos nosotros adoptadas. Si nosotros no creemos lo que somos, no vamos a cambiar la cultura, ¿sí? Del mundo por una cultura de reino. Si no cambiamos esa cultura acá adentro, tenemos aquí en nuestra mente lo que es gobernar, ¿sí? Tenemos en nuestra mente lo que es esa cultura de servicio, esa cultura de amor. Si no la tenemos acá adentro, mucho menos la vamos a cambiar allá afuera. ¿Sí me hago entender? La cultura en nuestro hogar cambió. ¿La cultura en tu hogar ha cambiado o no? Si tu hogar todavía no es creyente, si faltan personitas por llegar a los pies de Cristo, tú cambiaste por lo menos el ambiente de la casa. Se ha cambiado. Antes peleabas hartísimo, ahora peleas menos. Ahora no peleas. Lo que he creído lo reflejo en mi cultura. Lo que yo creo cambia mi cultura. Amén. Piensa en tu nuevo nacimiento. Piensa qué pasó. Lo que la iglesia es, se debe reflejar en nuestra nación. Y no se refleja. O sea que no hemos cambiado la cultura, no hemos establecido la cultura de reino. Entonces, si creemos que somos pioneros en lo que el Señor quiere que sea su pueblo pionero, pues qué bien, ¿sí? Eso tiene que verse. A mí me gusta mucho la posesión de Dieguito allá cuando se fue a la CAR, ¿no? Dieguito. Se lanzó a la presidencia de la CAR, a la presidencia, a la gerencia, a la dirección general, ¿cierto? Dejaste la hoja de vida allá. Sí,
Todos llegaron con sus padrinos. Sí, y fue el director anterior el que llegó y te dijo, así es como deben presentarse, sin padrinos. Ya hubo toda la intriga que hubo, sí, y de todo modo el director que quedó ahí lo tomó como asesor. Quiero que sea mi asesor. Descubrió lo que hay en él, gente de reino. Así se sienta amenazado, lo que sea, porque ese flaco que tenemos ahí es el futuro gobernador aquí de Cundinamarca. ¿Mm? Y así el director de la cárcel se siente amenazado por todo lo que tú sabes, ¿sí? Prefiere tenerlo de asesor. Amén. Prefiere tener, bendito sea mi Señor. Esa es la cultura del reino. Amén. Amén. Yomaira, ¿tienes un testimonio? Yomairita, ven acá. En la empresa, Yomaira. Abogada en la montaña de la familia. Amén. Su papito fue alguien muy importante en la izquierda, ¿no? Y miren lo que hace la cultura del reino, sí, en medio de una familia. Amén. A ver, Yomairita. ¿Se está oyendo? Yo trabajo en una comisaría en la localidad de Fontibón. Comisaría de familia. Y ayer al mediodía salíamos a almorzar con una compañera y vimos a la entrada de la comisaría a una persona llorando. Una mujer más o menos de 25 años embarazada y venía con otras dos personas y estaban llorando también. Entraron y el vigilante nos dijo, no, es mejor que las atiendan ustedes y no el otro recepcionista de la comisaría porque pues es una mujer y mejor hablen ustedes con ella. Yo me retiré y la señora empezó a llorar a contarnos que le habían robado a su hijo de 5 años. Salían de un colegio distrital, ella venía a recoger a su hijo de 5 años y a otro niño de 3 años que estaba en un colegio de al lado que era para niños menor, entre los 1 y los 3 años. Ella se volteó a recoger al niño de 3 años y cuando regresó el de 5 no aparecía. De eso ya cuando llegaron a la comisaría había pasado 1 hora. Entonces yo ahí mismo quedé choqueada y dije, en 1 hora a un niño de 5 años le pasó lo peor. Yo pensé inmediatamente en eso, le pasó lo peor y no me atreví a hablar, porque tampoco quería asustar más a la señora por su estado de embarazo, por todo lo demás. Y empezamos a tomar los datos. ¿Qué hicieron ustedes? Entonces venía con las profesoras del colegio, unas personas muy acuciosas cristianas, ya habían ido a la policía, habían dado los datos del niño, habían caminado por las cuadras a la redonda, y empezó más mi angustia, este niño no va a aparecer. Pero mi amiga dijo, oremos. Y entonces nosotros nos quedamos mirando a la señora y la señora dijo sí. Y las dos profesoras dijeron sí. Y empezamos a orar y de un momento a otro nos tiramos al piso. Y ore, y ore, y ore. Y las otras personas que estaban en la comisaría nos miraban, ¿no van a hacer nada? Se perdió ese niño, ustedes van a orar y los otros dos compañeros que no son creyentes eran como estas viejas enloquecieron, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y de pronto llegó un momento en que alguien las está buscando y era el papá del niño. Entonces, bravísimo, ¿usted qué está haciendo aquí? Vámonos, casi le pega a la señora. Nos tocó meternos, calmarlo, señor, cálmese un momento, estamos orando. No, 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 que aquí estamos perdiendo el tiempo. Y se fue. Nosotras seguimos orando, y de un momento a otro la señora ya se paró porque estaba, pues, por su estado de embarazo también estaba cansada, se sentó, y alguien llamó y nos dijo, no, el niño ya apareció. No supimos cómo apareció, llegó a la casa de él, que es como decir de aquí a, no sabría decir, a la 80, para un niño de 5 años y apareció en la casa. Entonces, hoy hablando con la pastora en la mañana, a veces cuando llegan esos momentos de nerviosismo, de confusión, a uno se le olvida que el arma es la oración. Amén. Esa es la cultura del reino. Amén. Eso es revelación, eso es gobernar con autoridad. Amén. Y la iglesia debe ser eso allá afuera. Ponle cuidado. Ponle cuidado lo que dice, versículo que tenemos aquí también especial.
¿Sabe por qué el mundo no nos cree? Porque nos parecemos mucho a Él. Nos parecemos muchísimo a Él. Por eso es que el mundo no nos cree. Imagínense lo que habrá quedado este papá. Oiga, la oración puede, ¿no? Apareció el niño. Hay algo especial en ti y en mí, y se llama Jesucristo. Esa es la gran diferencia. El que todo lo puede, muy bien, y yo todo lo puedo con Él. Amén. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, en lo que yo creo, sí, la cultura debe ser transformada en eso mismo. Lo que la iglesia cree, la cultura de alrededor tiene que ser transformada en ello mismo. Amén. La iglesia del reino debe traer un cambio a la cultura del reino. Amén. La iglesia del reino tiene que traer ese cambio a una cultura del reino. Y es lo que yo quiero que concluyamos ahorita. Ya vamos a terminar. Amén. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la cultura debe ser transformada en una cultura de reino, empezando aquí por nosotros. Amén. Para poder influenciar allá. Hagamos discípulos a todas las naciones. Es discipular a la nación, no tan solo hacer un creyente, sino hagamos discipuladores de discipuladores, pero con mentalidad de reino. Si la iglesia no discipula la nación nos seguirá discipulando. ¿Sí? Y ese es un punto muy crítico, muy crítico, muy crítico. La nueva gerente que nombraron en la empresa de acueducto y alcantarillado fue asesora de los NULE. Digo, ve qué interesante. Y apenas salió la denuncia, ¿no? Salió ahí en semana. Y apenas semana hizo la denuncia, sacaron de la hoja de vida de ella, sí, que había sido asesora de los NULE. Digo, ve, qué cosa tan compleja. Allí está la picardía. Voy a tapar el sol con un dedo. Ya la cosa es como tan descarada que creen que lo pueden seguir haciendo. No debe ser así. ¿Por qué no buscan entre los cristianos, sí? ¿Quién puede ser el gerente? A eso se les cree. Me gustó mucho cuando Falcao, no me gustó que Falcao se haya lesionado, pero me gustó mucho escuchar al locutor, al que estaba ahí hablando. Sí, dijeron, mire, oiga, Falcao, algo le está sucediendo. Y ese no dice mentiras. Sí, cuando ranguea es porque es verdad lo que le está pasando a él. Ay, póngale atención. Buenísimo, se le cree. Se le cree. Cultura de reino. Cultura de reino. Debemos transformar nuestra cultura eclesial, empezando ¿con qué? Con arrepentimiento. Nosotros mismos. Así empezó el Señor Jesús. ¿Quién fue el que vino antes? Juan el Bautista. ¿Y qué decía? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepintámonos de hacer lo indebido, ¿sí? Para que se nos vuelva realmente un estilo de vida y la cultura en mi vida empiece a cambiar para poder contaminar, entre comillas, para poder leudar toda la masa, no solamente un pedacito de la masa. ¿Cómo debemos empezar? Con arrepentimiento. Sí, la estrategia que el Señor nos ha entregado es 1 a 1, no hay otra. Amén. Es 1 a 1, la que el Señor nos ha entregado aquí en nuestra congregación. Levantar discipuladores de discipuladores es lo que estamos buscando. Amén, lo que el Señor nos ha entregado. Lo que tú crees es lo que realmente cambiará nuestra cultura. ¿Y qué es la cultura del reino? ¿Qué es la cultura del reino? Esa es la pregunta. ¿Qué es la cultura del reino? Muy bien, la cultura del reino tiene que ser una cultura apostólica. La cultura apostólica es las formas, las creencias, las conductas y los valores de un pueblo que es enviado. ¿Qué es una cultura apostólica? Sí, en las formas, las creencias, las conductas y los valores de un grupo de personas, del pueblo de Dios, que es enviado, sí, influenciando y transformando la sociedad. ¿Sí la pescamos? Esa es la cultura. Esa es la cultura apostólica. Formas,
creencias, conductas y valores de un pueblo que es enviado, ¿cierto? ¿Y cómo es enviado? Influenciando, no dejándose influenciar y transformando la sociedad. ¿De un pueblo qué? De un pueblo enviado. Amén. Esa es una cultura apostólica. No hay de otra. No es encerrados acá. Lo que somos acá, lo que aprendemos acá es para aplicarlo allá afuera. El hacer discípulos lo necesitamos hacer y el uno a uno es la estrategia que el Señor más muestra ahí en la Escritura. Amén. Los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? Y eso tú y yo lo tenemos un llamado apostólico como iglesia. Sí, los apóstoles son pioneros que desafían la cultura que no representa el reino de Dios. Estamos rompiendo un poco de paradigmas de la iglesia cristiana tradicional a una iglesia con mentalidad apostólica, con mentalidad de reino. ¿Mm? Y es romper un poco de cosas. ¿Cómo así que va a haber pastores, apóstoles, profetas y evangelistas en la montaña del diseño de moda? Sí, allá tiene que haber. No solamente es acá. Pablo era un apóstol en la montaña, sí, de los negocios. Es que cuando ve uno una carpa de esas dice, uy, este loco se montó bien en un negociazo. La estructura que tenían esas carpas, las vieran. Y eso no la llevaban en un camellito, eso quién sabe cuántos camellos, sí, cargarían una carpa de un beduino de esos. Una cosa inmensa. Muy bien, los apóstoles, ¿quiénes son? Son pioneros que desafían la cultura que no representa al reino de Dios. Sacudámonos con eso. Pues eso lo hago yo así. Sacudámonos, por favor. Una iglesia con cultura apostólica capacitará a los clientes para demostrar el reino de Dios. Y eso en eso es que nosotros nos la vemos en una capacitación constante. ¿Por qué? Porque la revelación, sí, es constante, la revelación se va dando poco a poco. O sea que si nos quedamos en algo, sí, si nos quedamos en una revelación, se puede crear todo un movimiento, como Transformación Colombia. Pero si Transformación Colombia, sí, ese movimiento no se transforma, sí, si Transformación Colombia no prospera en la revelación, ese movimiento se vuelve un monumento. Algo que se admira, pero se quedó estático, y eso no es lo que el Señor quiere. Que la revelación es progresiva, ¿sí me hago entender? Lo que el Señor nos ha entregado, la capacitación tiene que ser algo constante en la iglesia cristiana, en cuanto a revelación apostólica. Y desde el 2006 venimos nosotros haciendo ese proceso. Y el Señor nos ha presentado personitas bien especiales para poder activar. No nos las sabemos todas. Nos ha presentado profetas espectaculares. Fernando Orihuela, wow. Es un maestro profético, con un llamado apostólico espectacular. Amén. Hemos tenido videos de Cerulo, de Mori Cerulo, de Anita Méndez, espectacular. Pero si la revelación se queda estática, se vuelve un monumento eso. Y nos volvemos religiosos. Y lo que el Señor quiere es que se avance en el reino, no que se quede quieto ahí. Una iglesia con cultura apostólica capacitará a los clientes ¿para qué? Para demostrar el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es algo espiritual. Mire, parece una contradicción. Pero ¿cómo empieza el reino de Dios? Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es algo espiritual, ¿cierto? Para personas espirituales, cuyas demostraciones de que somos del reino se ven aquí en la tierra de manera real. ¿La pescamos? El reino de Dios no es algo que que el mundo lo pueda establecer. Porque si no ha nacido de nuevo no lo puede ver. Si nace espiritualmente lo puede ver, si no lo nace no lo puede ver. Desde el reino de Dios es espiritual para personas espirituales que deben demostrarlo acá en la tierra, con los pies aquí en la tierra. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios es algo espiritual y no es físico, pero las demostraciones se ven aquí en la tierra. Los avances se ven aquí en la tierra. ¿Me hice entender?
Muy bien. Mira como dice otra vez la Biblia, el comentario ese que tengo yo ahí. La Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come o lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? No importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios es algo espiritual que se ve aquí en la tierra. Si servimos al Señor de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará porque lo ven realmente en nosotros, establecido y a través de nosotros. Ahora, los apóstoles fueron enviados a establecer el reino. Mira lo que dice Mateo 12:28. Otra vez palabra de Dios para todos. Dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Vamos, entonces lo sobrenatural. Oremos. Y el niño apareció. Un niño de 5 años caminando de aquí hasta los 80 para llegar a su casa. La oración. Desde el reino de Dios, sí, el reino de Dios tiene que verse lo sobrenatural a través de la iglesia. Pero ¿cómo llegaron a hacer ese diseño para que la CAR funcione mejor? Sí, para que la montaña ya de la familia sea establecida como debe ser, que es lo que están haciendo ellos. Amén. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado entre ustedes. Entonces, piense que es necesario que el nuevo nacimiento se dé, pero tiene que ser aplicado allá afuera. Amén. Ahora miremos en qué estamos nosotros. Una cultura apostólica forma a los creyentes para demostrar el reino. ¿Sí? ¿Cómo lo forma? Los capacita, les imparte, que esto lo hablamos el martes aquí en el grupo de siervos. Impartir es activar lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, ¿cierto? Por medio de eso, activar lo que el Señor te ha entregado. ¿Sí? Amén. Orar por ustedes para que se activen, pasen acá adelante, levanten sus manos, se activan cosas. El Espíritu Santo sigue obrando. Y Anita lo estuvo declarando. Entonces, la cultura apostólica forma a los clientes para demostrar el reino, como los capacita, imparte, ¿cierto? Y los envía. En eso estamos ahorita. Amén. Y yo creo que 2013 y 2014 es donde más nos vamos a desarrollar en todo esto. La llegada del KLI, wow. En agosto estamos empezando el KLI. Recuerda que para formar parte del KLI debes haber hecho sanidad interior y el profético. Amén. En la escuela de didascalia. Sí, pero lo que va a ser activado y va a ser algo espectacular. Amén. ¿Para qué? Para que seas demostrador del reino allá afuera. Para que digan, mira, el Señor me entregó estos tamales y me multiplicó todo, Señor, qué lindo. Y empezamos un gran negocio. Puede ser. ...2013 y 2014. Amén. Y me dieron una palabra, una promesa tan linda, pongámonos en pie. Primera de Crónicas 28:20, me la enviaron a Yaruba. Dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. Amén. Entonces coloca ahí tu nombre. María, sí, Martica, no sé, coloca ahí tu nombre. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. No te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Amén. Padre, gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas, que son príncipes y princesas de tu reino, Señor. Que estamos reunidos aquí, Señor, y a través de la internet. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa cultura de reino, Señor, esa cultura de reino
vamos a tener tanta claridad, Señor, tanta revelación, que la demostración, Señor amado, será fruto, no un esfuerzo, Rey, sino será fruto de nuestra intimidad contigo, con el Rey. Padre, en el nombre de Jesús, y levanta tu manita, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que al levantar nuestra mano, Señor, con esa fe, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, yo activo, Señor, los talentos y los dones que tú le has entregado a cada uno de tus hijos, de tus hijitos y tus hijitas que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo activo por el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo activo en ellos, Señor, la creatividad, Señor. Activo la sensibilidad, Rey, para poder bajar tus diseños. Activo la sabiduría, Señor, que viene del cielo, la inteligencia, para poder discernir, Señor, en el nombre de Jesús, el camino que debemos andar. Allá, Señor, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, Señor, en nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, impartimos de lo que tú nos has dado, Señor, el ser pioneros en nuestra nación. Yo imparto, Señor, yo imparto ese ser pionero para cada uno de los que estamos acá, Rey, en el nombre de Jesús, para que tus diseños sean vistos, establecidos, aplicados, Señor, y seamos demostradores de tu reino, Señor, allá afuera, Rey, en el nombre de Jesús. Padre, y activo en este año, Señor, activo en cada uno de los que estamos acá, Rey, Padre, la sensibilidad espiritual para poder entender el llamado de cada uno, Señor, en el ministerio en el cual tú, o en los ministerios en el cual tú, Señor amado, en ese diseño original los has colocado, Rey. Padre, que no se atemoricen si son apóstoles, si son pastores, si son profetas, si son evangelistas o maestros, Rey, que no se atemoricen, Rey. Padre, yo declaro, Señor, declaro que se esfuerzan, que son valientes, Señor amado, y van a hacer esa obra para la cual tú los has traído en este momento, Señor, en esta hora, en este lugar, Rey, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Rey. Padre, declaramos que no temerán ni se acobardarán, Rey, en el nombre de Jesús, para hacer la obra para lo cual tú nos has traído aquí a la tierra, Señor, en este tiempo, Rey. En el nombre de Jesús declaro, Rey, declaro, Señor, que ellos podrán discernir, todos los que estamos acá, Señor, que tú nunca nos fallarás y nunca nos abandonarás en los momentos de dificultad, Rey. Padre, y en los momentos de gloria, de éxito, nos acordaremos siempre que nos debemos a ti, que nos colocas en el lugar de gobierno, porque a ti te ha placido, Rey. Gracias, Rey, gracias. Gracias porque declaramos, Señor, que la cultura del reino es una realidad, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Rey, en los lugares de trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, declaro que no te abandonaremos, Señor. No abandonaremos la tarea, Señor, porque tú y yo, Señor, somos una minoría aplastante en el lugar donde nos coloca, Rey. Gracias, Rey, gracias, gracias, Señor. Gracias por ese avance, Señor, este año, Señor, en el nombre de Jesús.